Cephas Cain es seguramente mi personaje favorito, y ya que no hubo sugerencias de qué relato contar, he decidido traerles mi historia favorita del comisario. Esta es la hazaña que lo convirtió en leyenda. Las narraciones de la inquisidora Amberly Bay será realizado por IA. Empecemos. A excepción de unos cuantos fragmentos cortos, todos los extractos de los archivos de Cain, que hasta ahora he preparado para difundirlos entre un número cada vez más gratificantemente alto de mis colegas de la Inquisición que han expresado su interés en leerlos, proceden de un periodo relativamente corto de su larga y agitada carrera. Desde su adscripción al 597º Regimiento Balayano en el 931 M41 hasta el incidente que se produjo en el 937 M41, aproximadamente un tercio de su tiempo de servicio con este regimiento. De los extractos más cortos, 3 tratan del tiempo pasado en su primer destino, el 12º de Artillería de Campaña de Balaya, y otro más sobre su periodo de servicio como comisario independiente unido al mando de la brigada en el año 928. De las actividades posteriores de Cain como oficial de enlace del comisariado en la oficina de personal del Lord General y como tutor de cadetes comisarios en la Chola Progenium, eso ya después de su retiro oficial, por no mencionar su intermitente participación en asuntos inquisitoriales por petición personal mía en los siguientes años a nuestro primer encuentro en Gravalax, no se ha dicho prácticamente nada más allá de unas cuantas alusiones ocasiones en algunos extractos al azar y diseminados por sus memorias. Con esta consideración en mente decidí que en el presente volumen volvería, por así decirlo, a retomar la historia desde el principio. Las circunstancias de la llegada de Cain al 12º de Artillería de Campaña a principios de 919 M41 y su bautismo de fuego contra una horda de tiranidos que amenazaba la colonia minera en Desolatia ya ha sido narrada en uno de los extractos más cortos, al igual que su participación en la siguiente campaña del regimiento, la limpieza de una infestación de Genestalers en Kefia, que precedía a un grupo disperso de la flota tiranida, a cualquiera que quiera leer un relato más completo y algo menos sincero de ese periodo le remito a los primeros capítulos de las Memorias del Comisario, al servicio del emperador, la vida de un comisario. En cualquiera de los casos, me parece repetitivo volver a tocar ese material en este libro. Aunque estos incidentes sentaron las bases de su heroica reputación, la cual, fiel a sí mismo, sigue insistiendo en no ser merecedor de ella a lo largo de todas sus memorias, fueron sus actividades durante el primer asedio de Perlia lo que realmente consolidó su fama y, por lo tanto, esa es la campaña que he escogido para el siguiente extracto. Los lectores astutos, con acceso a los adecuados registros inquisitoriales y con las apropiadas autorizaciones de seguridad, probablemente podrán deducir la otra razón de mi interés por lo que al resto de la galaxia le parecerá poco más que una campaña de limpieza rutinaria de una incursión orca en un lugar perdido del Imperio. Las acciones de Cain en esta campaña tuvieron repercusiones imprevistas, tanto para él como para el Imperio en general, una docena de años más tarde, durante sus primeras y reticentes actividades como agente clandestino de la Inquisición, y casi 7 décadas más tarde, cuando la 13ª Cruzada Negra lanzó su sombría sombra a través de todo el Segmentum y se vio obligado a defender Perlia por segunda vez. Sin embargo, este último incidente todavía está a un año o más en el futuro en el momento en el que se escribieron estas memorias, así que todas las referencias al asedio se refieren solo al primero de ellos y todas las notas realizadas desde la perspectiva de estos últimos tiempos son solo mías. Como de costumbre, he dividido las desestructuradas memorias de Cain en capítulos para facilitar su lectura, y he incluido material de otras fuentes donde creí que era necesario para dar a su narración típicamente egocéntrica un contexto más amplio. Aparte de esto y de algunas notas a pie de página, le he dejado contar su propia historia en su despreocupado estilo habitual. Amberly Bile, Ordocenos. Si algo he aprendido en el curso de mi larga e indigna carrera, aparte del hecho de que cuanto más exagerada sea una mentira, más fácilmente será creída, es que nunca debe subestimarse un enemigo. Un error que cometí un par de veces durante mis años de juventud, tengo que admitirlo. Pero siempre fui un rápido y atento aprendiz en lo que se refiere a mantener mi piel intacta, lo cual explica que, salvo 1 o 2 auméticos, la mayor parte de mi cuerpo permanezca todavía en su lugar. Por supuesto, en los años 20 era mucho más ingenuo que ahora. Había logrado salir con tan solo un par de rasguños y al principio una reputación de heroísmo que me ha seguido desde entonces como el olor corporal de Jürgen. Junto a, de esto pueden estar totalmente seguros, una fina capa de vanidad y seguridad en mí mismo.
Así que imagínense en aquellos días relativamente despreocupados de mi juventud, arrogante y confiado y todavía disfrutando de la felicidad de haber salvado yo solo Kefia y los insidiosos Gen Stealers que casi habían tenido éxito en frustrar nuestra gloriosa cruzada para erradicarlos de aquel tan agradable mundo agrícola. En realidad me habían acompañado varios guardias y un par de arbites, pero los noticieros no habían dejado que ese molesto hecho obstaculizara una buena historia. Como todas las cosas buenas, la guerra había llegado a su fin, o para ser más precisos, había llegado al punto en el que los lugareños podían limpiar solos lo que habían manchado, con la ayuda de un inquisidor que debería haber llegado hacía ya tiempo, y un par de escuadras de astartes de la Guardia de la Muerte, mientras que el 12º de artillería de campaña fue retirado para ser reasignado, junto con el resto de las unidades. ¿Dónde diablos está Perlia?, pregunté, levantando la voz por encima del rugido de los transportes Troyan que arrastraban nuestros cañones Earthshakers hacia la plataforma principal de carga del puesto espacial de Kefia. Con eso quiere decir que tenía un campo de aterrizaje decente de rococemento y algunas instalaciones rudimentarias de reparación y mantenimiento para los transportadores que aterrizaban allí. La mayoría de los otros campos del planeta eran poco más que campos desbrozados en los que los transportadores de los cargueros de grano que estaban en órbita podían cargar y partir sin ceremonias innecesarias. No era de extrañar que los Ladron Stealers hubieran conseguido infiltrarse tan fácilmente en el planeta. El teniente Divas, el ayudante del coronel y lo más parecido que tenía un amigo en la batería, se encogió de hombros. Su flequillo le cayó sobre el pelo, como de costumbre. Creo que en alguna parte de Spinward, dijo. Pero si iba a venir algo más, se vio obligado a detenerse en ese punto, cuando un transporte pesado aterrizó pesadamente sobre el hormigón. Sus propulsores se activaron en el último momento, con un impacto que incluso resonó en mi columna vertebral a través de las suelas de mis botas. Estaba claro que el piloto no estaba al tanto de nuestra victoria, estaba aterrizando como si se tratara de una zona aún potencialmente caliente, aunque no podía culparlo por ello, dado que el número de los cultistas e híbridos era todavía bastante alto. Me encogí de hombros mientras el aullido de los motores se reducía hasta un nivel en el que mi voz volvería a ser audible. Estoy seguro de que el coronel completará nuestros vacíos de conocimiento en cuanto regrese, grité, y me aparté descartando el asunto de mi mente. Contento porque Diva se ocupará de la tediosa tarea de supervisar la estiva de nuestras preciadas piezas de artillería. El teniente asintió con la cabeza, como siempre absurdamente entusiasmado, mirando positivamente hacia la próxima guerra. «He oído que tenía un problema con los orcos», gritó. Bueno, eso no sonaba tan mal, nunca me había encontrado con los pieles verdes, pero estaba seguro de que no podían ser tan intimidantes como los Gen Stealers o la horda de tiránidos contra los que ya me había enfrentado y vencido. Después de todo, la imagen popular de ellos eran la de unos bárbaros torpes y lentos, lo que significaba que eran tomados un poco en broma, al menos por los afortunados que nunca se habían enfrentado a ellos cara a cara. Por lo tanto, ensayé una sonrisa de autoconfianza en mi rostro y me alejé de allí. Wineta se había tomado un par de días de permiso para venir a verme. Podía pensar en muchas mejores maneras de pasar mi última noche en Kefia que viendo a los sudorosos artilleros arrastrar a objetivos pesados. Tal como resultó después, la noche fue más que agradable, y al día siguiente me encontré ahogando un bostezo en la conferencia matutina. Las ventanas de la sala de conferencias se habían abierto para admitir una brisa penetrante y fría que avisaba del próximo otoño, y me encontré inusualmente agradecido por su ayuda para mantener mis ojos abiertos. Todos los comandantes de batería estaban presentes, tratando de parecer interesados, mientras el coronel Mostru, nuestro oficial al mando, regurgitaba la información que le había pasado a él, y al resto de los comandantes del regimiento, el Lord General o alguien con un rango igualmente elevado. Desde luego, en los siguientes años, yo mismo acudiría a reuniones informativas del más alto nivel y las encontraría más sinceras y preocupantes, pero por en mi juventud yo todavía me tomaba la mayor parte de lo que me decían literalmente. ¿Le estamos aburriendo, comisario?, preguntó ácidamente Mostru, dirigiendo sus gélidos ojos azules hacia mí. Nunca se había creído nada de mi apresurada e improvisada explicación de lo que me había llevado a ser el involuntario héroe de Desolatia, cuando mi intento, perfectamente natural por otra parte, de huir antes de que los tiránidos llegaran, había logrado atraer un inesperado ataque de flanqueo de los tiránidos hacia la zona de muerte de nuestros cañones. Mostru era demasiado astuto como para permitirse mostrar abiertamente sus dudas sobre mi carácter. En cambio, trataba de aguijonearme a cada oportunidad, sin duda con la esperanza de provocarme de alguna forma que confirmara sus sospechas. Yo, como de costumbre, me negué a responder, enfrentándome frontalmente al desafío, como si considerase sus palabras nada más que una alegre burla. «Ni mucho menos», aseguré, permitiéndome lanzar un visible bostezo. «He dormido poco, eso es todo. Hay mucho papeleo por hacer antes de que nos retiremos». Ambas afirmaciones eran ciertas, y si él escogía vincularlas en su mente y sacar conclusiones erróneas, no era culpa mía. De hecho, yo había delegado la mayor parte de mis asuntos rutinarios a Jürgen, mi desagradable e infatigable asistente personal, y confiaba en que los realizara con su acostumbrada meticulosidad. A pesar de su poca atractiva apariencia, de su completa falta de habilidades sociales, y de un desagradable olor corporal, capaz de tumbar a un Grox, Jürgen había resultado ser el ayudante ideal.
al menos en mi caso. Por una parte, obedecía literal y tenazmente mis órdenes, ya que su falta de imaginación hacía que aceptara cualquier cosa que le dijera sin cuestionarla, lo que significaba que en poco tiempo se había convertido en un amortiguador indispensable entre mi persona y algunos de los aspectos más engorrosos de mi trabajo. Por otra parte, había resultado tener un talento casi sobrenatural para gorronear, lo que hizo que mi vida fuera mucho más cómoda que lo hubiera sido de otra forma, y posiblemente la suya también, pero tuve el suficiente tacto para no preguntar sobre eso. En ese momento, ninguno de los dos era consciente de su mayor activo, y lo sería hasta nuestro fatídico encuentro con Ambert y en Gravalax, una década más tarde. Pero yo también me iba a beneficiar de eso en varias ocasiones sin que jamás dijera nada. Entonces supongo que deberíamos estarle agradecido que haya podido disponer de tiempo para unirse a nosotros, respondió Monstruo, sin que sonara para nada agradecido a pesar de sus palabras. Usted ya me conoce, dije asintiendo como si el coronel me hubiera hecho un cumplido, y sirviéndome a la vez una taza de recafeinado. El deber es lo primero. Dado el amor de los bajaleanos por las bajas temperaturas, me había asegurado de que siempre hubiera una bebida caliente esperándome cada vez que tenía que sentarme en una reunión con los altos mandos del regimiento. Ya es suficiente, dijo secamente Monstruo, volviendo al Lolito portátil. Apareció un mapa estelar. El sistema de Kefia se podía identificar en una esquina de la imagen. Allí un grupo de iconos mostraba las posiciones de las naves de la Armada Imperial mientras se reunían en la órbita del planeta. Parecía haber más naves de las que recordaba, y recalqué ese detalle. Monstruo asintió débilmente con la cabeza, disimulando su disgusto al ser interrumpido. Es correcto, nuestras naves de transporte y sus escoltas unieron un grupo de batalla en la flota del sector. Tomé un sorbo de mi recafeinado que se había vuelto de pronto amargo. Sentí que un agarrotamiento de presión comenzaba a formarse en mi estómago. Esas palabras significaban que, tal como sonaban las cosas, pronto estaríamos en camino de una importante zona de guerra. Aún así, traté de callar la repugnante sensación de aprensión. Incluso si ese era el caso, seguiríamos estando desplegando bien lejos de la primera línea del frente, lejos de la mayor parte de las fuerzas enemigas. Por eso había trabajado tan duro para conseguir en primer lugar un puesto en una unidad de artillería, para poder estar lejos de la lucha. Y, en general, me había funcionado. Las expresiones habían sido aterradoras, por supuesto, pero conseguí salir de aquellos incidentes aclamado como un héroe, y no tenía ninguna razón que me hiciera sospechar que mi suerte no se seguiría hasta Perlia, donde quiera que eso estuviera. Por eso traté de mantener la calma y sonar indiferente. Entonces parece que esto va a ser una gran operación, dije yo, más por el mero placer de interrumpir de nuevo a Monstruo que por cualquier otra cosa. Efectivamente, el coronel asintió con la cabeza como si mi observación hubiera tenido algún sentido. Y esta solo es una flotilla, entre otras muchas, están solicitando refuerzos de todo el sector. Las palmas de las manos comenzaron a picarme en serio. Esto sonaba cada vez más serio por momentos. Monstruo hizo algo al Lolito, centrando un sistema no demasiado notable un par de subsectores más lejos. Me di cuenta de que era el Spin Guard. Rivas me sonrió, y yo sentí con la cabeza, reconociendo que él tenía razón. Y aquí es donde van la mayoría de esas fuerzas, a Perlia, dijo el coronel. No parece particularmente digno de mención, dije. Monstruo sacudió la cabeza. Eso es porque no lo es, respondió secamente. Aparte del hecho de que ha sido el blanco de esto. La imagen del Lolito cambió abruptamente, provocando un par de sobresaltos y sorprendidos cortes de la respiración entre el grupo de oficiales que lo rodeaban. Un par de ellos, los más veteranos y de mayor edad, buscaron inconscientemente sus armas personales antes de tranquilizarse. ¿Un orco?, dije. Ya había visto a los de ellos anteriormente, incluso un par de cadáveres conservados en la escuela Progenium, pero este parecía especialmente impresionante. Asumí muy erróneamente, como se vio posteriormente, que Monstruo estaba proyectando la imagen un poco más grande que su tamaño real vivo, para provocar un mayor efecto dramático. Era tan musculoso como la mayoría de su especie, más aún, si eso era posible, y llevaba una destartalada armadura aparentemente hecha con trozos de chatarra aleatoriamente unidos entre sí. Portaba un burdo volter en su enorme y deformada mano, lo suficientemente grande para que tuviera que ser levantado por un miembro de los Astartes, y en la otra una enorme hacha. Unos pequeños ojillos rojos miraban con odio debajo de la sobresaliente frente de la cosa. No es cualquier orco. Según el Lord General, este es su líder, Gargash Kolbul. Ha unido a los Pieles Verdes de varias tribus y declarado un waj contra los mundos imperiales a través del subsector. Pronunció la palabra orco con notoria repugnancia. Y como pronto descubrirían, casi no había el suficiente volumen o la suficiente saliva para describir las auténticas características de esa especie. Después de darnos unos momentos más para absorber todo el horror de la imagen del Señor de la Guerra, cambio de nuevo la imagen hacia el mapa estelar. Los orcos han atacado aquí, aquí y aquí. Esos sistemas se volvieron verdes con los iconos de contacto con orcos mientras lo señalaba. Sin embargo, su mayor parte de estas incursiones han sido contenidas, al menos por el momento. El sistema crítico es este, Perlia, donde reside la mayor capacidad industrial imperial. Si se hacen con él, tendrán los recursos necesarios para pasearse por todo el subsector.
Entonces lo mejor será que nos aseguremos de que no lo consigan. Resumiendo el estado de ánimo de la reunión, Mostruya asintió con la cabeza. Suena bastante simple cuando lo hice así. Sus gélidos ojos azules se fijaron en los míos durante un momento. Yo suprimí un escalofrío que no estaba causado totalmente por la preferencia de los soldados del mundo helado por las ventanas abiertas. Esperemos que su confianza no esté fuera de lugar. Nota editorial. Puesto que, como de costumbre, Kane no se molesta en extenderse sobre la situación y describir nada del amplio contexto, este parece un punto tan bueno como otro cualquiera para interpolar una visión general de la situación hacia la que se había visto tan inesperadamente empujado. El libro del cual tomamos unos pasajes cubre los puntos principales, así como la mayoría de los relatos populares del primer asedio. Aquellos lectores que quieran profundizar en más detalles deberán dirigirse a los 37 tomos del trabajo de Broedenor, Bach y Paz, El asedio de Perlia y sus sistemas vecinos. Si el autor no hubiera fallecido antes de su finalización, trágicamente aplastado por una pila de documentos, sin duda su obra sería considerada como el trabajo definitivo sobre el tema. Aún así, sigue siendo una obra de referencia sin igual para cualquier persona interesada en las minucias de las 9 primeras semanas de una campaña que duró 2 años. Del libro Pieles Verdes y Corazones Negros, la invasión orca de Perlia, por Gismión y Cáliz, 927 del milenio 41. Aunque los Pieles Verdes habían atacado casi sin previo aviso, sus toscas naves espaciales que habían salido de la oscuridad casi simultáneamente en 4 sistemas, debieron enfrentarse a una resistencia mucho más fuerte de lo que esperaban. Las cañoneras de las fuerzas de defensa espacial locales se cobraron un alto precio entre los atacantes, debilitando los ataques de Savia, Metrium y Sodayagain, hasta el punto que las fuerzas de defensa planetarias de esos mundos pudieron contener eficazmente la superficie de los salvajes invasores que habían tomado tierra hasta que llegaron unidades de la Armada y de la Guardia Imperial para cambiar la marea. Sin embargo, en Perlia la historia fue completamente diferente. Allí fue donde se desplegaron la mayor parte de las fuerzas orcas. A pesar de la valentía de los héroes que los manejaban, las defensas del sistema fueron abrumadas en poco tiempo, permitiendo que los brutales Pieles Verdes se establecieran en varias cabezas de puente por todo el planeta. Con los refuerzos de la Guardia Imperial a varios meses de distancia, el alto mando de las FDP abandonó a regañadientes el continente oriental al completo, retirando a todas las fuerzas que se pudo salvar para reforzar la defensa del hemisferio occidental, más densamente poblado e industrializado. A pesar de sus innumerables esfuerzos, alrededor de 12 millones de civiles y un número indeterminado de rezagados de las FDP quedaron a la merced de los orcos, que por lo general no solían mostrar ninguna piedad. Mucho se ha escrito sobre los sufrimientos y privaciones que esos mártires debieron soportar, y los heroicos actos de resistencia que muchos llevaron a cabo durante las largas semanas que siguieron a la invasión. Sin embargo, su estoicismo iba a ser recompensado, ya que la liberación estaba más cerca de lo que nadie se hubiera atrevido a pensar en aquellos oscuros y desesperados tiempos, porque entre los primeros refuerzos de la guardia iba a llegar Siafas Kane, el hombre cuyo inspirador liderazgo influyó en cambiar la marea más que cualquier otro factor durante toda la guerra. Esta fue la primera parte de la aventura del comisario en Perlia, y solo se pone mejor. Si quieres seguir escuchando la historia, suscríbete al canal para no perderte los siguientes capítulos, comenta qué te pareció el video y dale al like, que eso ayuda mucho a llegar a más personas. Un saludo para Robert Pera 6615, gracias por el apoyo.